Bueno, mucha información ha surgido sobre el campo de entrenamiento, y voy a llamarlo campo de entrenamiento criminal porque al gobierno y en particular a la presidenta le molesta mucho esto de que se caracterice Teochitlán o el Rancho Izaguirre como un campo de exterminio. Digo, tendríamos que definirlo si allí o no, en fin, cumple las condiciones de un campo de exterminio. Pero hoy fue particularmente muy vocal la presidenta tratando de decir que allí no hay un campo de exterminio, que los medios han exagerado. En fin, parece que estaba enojada la presidenta con este tema. Y bueno, pues hay mucho que analizar, lo de la Fiscalía de Jalisco, la visita. ¿Por dónde empezamos, Ana Laura? Quizá la visita esa, ¿no? ¿Cómo que abren? Vamos a hacer el narcotour y que acaba siendo un desastre. Mire, yo siempre he sentido que en México nuestra gran asignatura pendiente es la justicia. Sí. Y la justicia, para mí, lo primero que hace es estabilizar la verdad de una manera inteligente, con pruebas, razonable, metódica, como lo vemos en cualquier película policíaca, ¿no? Uh-huh. Aquí sucedió a ver quién fue, y siempre hay sorpresas cuando analizas la escena del crimen con cuidado. Peritos. Y peritos, policías de investigación, sábana de llamadas, cámaras de tal, GPS. O sea, hay formas de esclarecer la verdad que tiene que ver mucho con el estilo de trabajo que hace Harfuch. Yo lo he visto hacer. Sí, es espectacular. El GPS, la llamada, o sea, con una forma de esclarecer qué había ahí adentro y qué pasaba. Y con eso se arma el caso judicial. Y con eso se arma el caso y las pruebas. Y una vez que sabes qué pasó, ¿quién puede ser el responsable? Sí. Y esa cosa tan básica que debe existir en México, bueno, ni la de Jalisco, ni la Fiscalía General, ni la presidencia, nadie se ha puesto. Y aquí yo creo que hay dos grandes temas. El tema de qué pasaba en ese lugar. Sí. Y el segundo es el sistema de reclutamiento de las organizaciones criminales. Correcto. Y a mí me encantaría hablar de esos dos temas. Porque mientras que estamos hablando, hay chavitos de 17, 16, 20 años que no tienen chamba y que los reclutan. Uh-huh. Y me parece increíble que no estemos debatiendo centralmente cómo vamos a prevenir que eso no siga sucediendo. Uh-huh. Los testimonios de madres y padres que han perdido a sus hijos en estas mafias hasta los llevaban a la estación de camiones donde ya les habían dado el empleo. Sí. Y ya una vez reclutados por las organizaciones, ya no se pueden regresar a su casa porque ponen en peligro a toda su familia. Y entonces ahí hay una gran cantidad de trabajo preventivo y el segundo es qué pasaba ahí adentro. Me impresiona y me duele tremendamente que lo que sea es una discusión política, a ver quién puede meter. El fiscal general dejó entrar primero a influencers, luego dejó entrar a periodistas y luego dejó entrar a las madres buscadoras, a esa escena del crimen ya barrida y recogida, quién sabe cómo, 3 días después. Y hoy la presidenta en la conferencia de prensa entrevista a esos y les pregunta ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Como si ellos supieran. ¿Qué? Como si ellos, digamos, fueran los expertos, los peritos. Exacto. Como si esa fuera la forma no de vimos hornos de crematorios como en Auschwitz. Pues no. No, eso no hay. Eso no le tocaba ni a los influencers ni a la presidenta, le tocaba a las fiscalías. Claro. Para eso existen las fiscalías. Y entonces a mí me hubiera gustado acordonar esa escena del crimen, hacer todos los... y decir, miren, aquí había... las madres buscadoras metieron un palo y se encontraron con una losa de concreto y ellas tenían la hipótesis que debajo de eso había hornos crematorios. Eso lo debió haber desmentido o mentido la fiscalía. Con pruebas. Esto era una losa que servía para otra cosa. Y aquí estaba la cisterna, no estaba sucediendo eso. Pero en vez de eso, barrieron la escena del crimen y entraron influencers, periodistas, madres buscadoras a describirnos qué pasaba adentro.
Y dejamos huérfanos de nuevo a todos esos jovencitos y jovencitas que están siendo reclutados por nuestra Pues organización. creo que impecable, ¿no? Lo que dice. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana Laura. El propósito era la verdad, pero la estrategia no ha sido la búsqueda de la verdad. Ve las fiscalías lo que han hecho. Lo que ha hecho el fiscal general de la República con esta invitación a los influencers para que certifiquen que ahí no está el campo de exterminio y simplemente ven este testimonio como si fuera un dictamen pericial. Y por el otro lado, enfocar este asunto como si fuera un tema partidista, en donde la responsabilidad se queda en el gobierno del Estado de Jalisco, en la Fiscalía de Jalisco. Es decir, hace una semana estábamos nosotros platicando de esto con una expectativa de que pudiera constituirse una investigación confiable. Creo que en estos días estamos muchísimo más lejos de esa verdad. Creo que no la tendremos porque el afán del gobierno federal es darle la vuelta a la página, simplemente enterrar la palabra campos de exterminio, que esto no se siga diciendo y que ya no hablemos más de Teuchitlán. Es decir, no hay esta responsabilidad de encontrar a partir de este rancho de reclutamiento cuál es ese ecosistema criminal que tiene como consecuencia muchas veces estas desapariciones y esta política de exterminio dentro del crimen organizado, ¿no? Por cierto, a eso hay que sumar un presunto, y voy a utilizar la palabra presunto, video del cártel Jalisco Nueva Generación, apelando a las autoridades, ¿no? O sea, es increíble. Somos crimen organizado, sí, las autoridades tienen que hacer su trabajo, las madres buscadoras están erradas, no hay valores en este país. Son víctimas. Bueno, surrealismo, ¿no? Ya, o sea, de verdad impresionante lo que ha pasado estos días, Javier Tello. No, coincido en términos generales. Creo que, en efecto, la decisión de dejar entrar a todo mundo, precisamente cuando el propio fiscal decía que no se había hecho... Sí, lo había dicho bien. O sea, claro. dijo, no se hizo, hizo esto bien, sí. Entonces pues, hagamos lo peor, ¿no? Destruyamos toda la evidencia, ¿no? porque eso sí ya destruyó todo. ¿No? Se me hace muy, muy incorrecto. En el caso de la presidenta Sheinbaum, yo creo que ha tenido ambigüedad en su discurso, ¿no? Un día aparece... estar totalmente a la defensiva y rechazar la descripción que se hace o una cierta descripción que se hace de lo ocurrido, al día siguiente no tanto, luego una vez más rechaza la descripción, pero siempre termina diciendo, pero estamos con las víctimas. Eso no es suficiente, ¿no? Ahora, quiero regresar al tema que tocamos en el segmento anterior, de que es parte de uno de los pilares de su agenda. Claro. Es pensar que puedes enfrentar el tema de la violencia, del crimen organizado, sin tocar el tema de los desaparecidos, se me hace imposible, ¿no? Entonces, yo por eso pensé que por esa agenda que le importa, teniendo a quien tiene encabezando esa agenda, que es García Harfuch, que le sabe, sí tratarían de sacar adelante algo razonable. Yo también. En cuanto al manejo político, pues es inevitable. Y lo que en todo caso podemos discutir es cómo se hace, cómo lo hace el uno y cómo lo hace el otro, cómo maneja el caso la oposición y cómo lo maneja el gobierno. ¿Cuál oposición? Bueno, la oposición o los críticos. Los críticos del gobierno. Ok. ¿Sí? No, es que es parte, perdón que te interrumpa, porque es parte de la narrativa del gobierno decir, esto es un complot de la derecha y de nuestros adversarios que están... No, pero ¿de quién están hablando? Por Dios. ¿Dónde está esa oposición? ¿Cómo les hace falta la oposición en su discurso? De acuerdo, por eso dijo cómo lo manejan, o sea, de que tiene un componente muy político, o sea, ¿qué debe de hacer la oposición? Descríbela como la quieras describir, pues es aprovechar esto para hacer una crítica, si quieres constructiva, si quieres sustentada, lo que tú quieras, pero pues claro que debe de... Yo lo que espero de una oposición en mi país es que sea crítica de algo cuando ocurre algo de esta naturaleza, ¿no? Y yo espero que el gobierno medio se defienda y explique, y etcétera, etcétera. Obviamente podemos decir, ambas partes de esa discusión se pueden hacer bien o mal, ¿no? Pero es inevitable que eso suceda, ¿no? Yo coincido en que ha sido
ambigua la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. De pronto trata de decir que este es un problema menor, después habla de los desaparecidos como una prioridad de su gobierno. Y lo que yo creo que trasluce a lo largo de todos estos días en donde hemos visto la crisis de Teuchitlán es que lo que verdaderamente le indigna a la presidenta Claudia Sheinbaum es la crítica a su gobierno. Lo que le inflama la indignación es que haya alguien que use la palabra campos de exterminio. Sí. No la vemos, yo no la he visto indignada, condolida por el sufrimiento de los familiares que no encuentran a sus parientes. No la he visto yo con esa furia Falta de que empatía. expresa contra personas a las que se refirió como carroñeros, Sí. que están alimentándose morbosamente del sufrimiento ajeno. Y yo creo que eso es muy llamativo de la manera en que ha confrontado esta crisis la presidenta de la República. Sí, una A mí, falta a mí de me llamó la empatía, atención la al verdad. inicio, cuando dijo yo voy a estar con los desaparecidos. Sí. Esa sí era una diferenciación fuerte Sí, con sí, respecto a sí. Andrés Manuel. Y va a ser una prioridad nacional. Andrés Manuel Y no, metió- debió de haber Seguido tenido por ahí. un gesto, No, digamos, no. Por reuniéndose eso- con los No, colectivos lo que quiero buscan a decir sus es que parientes. eso iba muy bien al inicio. ¿Y cómo fue que Sí. hoy acabamos ¿Cómo? con Explícamelo. con esta conferencia de prensa con los youtuberos ahí, Sí. influencers, habiendo ido y cómo acabamos que el fiscal general convoca con la Fiscalía de Jalisco a que se presente toda esta... O sea, yo no entiendo cómo pueden errar tanto en un problema que requiere atención Es que urgente. esa es la pregunta, Ana Laura. El miércoles iban bien las cosas. Se había declarado prioridad nacional los desaparecidos. Era una diferencia. Digamos, la conferencia de prensa del fiscal me pareció a mí sensata. O sea, cuando le digo, oiga, llevo un campo de exterminio, pues no sé, yo tengo que ver las pruebas y eso. Y yo creo que es lo correcto de decir, ¿no? Y de repente el jueves pasa esta visita y se echa a perder todo. Y además porque O sea, se salieron- pudre. Y salieron muchísimos reportajes por Sí. medios nacionales, extranjeros, poniéndole ojo a esto. La forma de cachar eso es con investigaciones Claro. que estabilicen la verdad. Y Punto. que No. tardan. Si quieren hacer rollo de conferencia de prensa, YouTube, no, esa no es la forma. Algo tan grave como que estén reclutando a chavitos que buscan trabajo y los metan a campos de entrenamiento, y si no les quieres llamar de exterminio, campos de entrenamiento. Donde matan a Donde muchos. matan a muchos y donde Sí. la pasan muy mal. Chavitos que querían ir a un call center, a prestar Sí, sí, servicios, sí. a los trabajos en una economía que además está por frenarse y que esos chavitos van a estar todavía más necesitados de trabajo, me parece que no tiene forma de describirlo. O sea, era porque sí tiene la presidenta, con los instrumentos de inteligencia que hay en el país, capaz de hacer una investigación seria. Pero fíjate, y vamos a hacer una pausa. Claro que tiene el Estado mexicano esa capacidad. Y te voy a decir una cosa, porque aquí nos tocó cuando el entonces procurador Murillo Karam dio su versión de la verdad histórica. Y recuerdo que tú decías, suena... Yo también. Trató de estabilizar la verdad. Creíble. Creíble. Yo también, a mí me pasó. Y era Y creíble resulta porque era que no. profundamente escandalosa. Era lo que lo hizo sobre todo. No, y O sea, era nos contó una lógico. historia Resulta aterradora. que Y era esa lógica. verdad histórica Y acabó aparte era siendo... lógica. Hicieron esto, luego ¿Por se qué? volvieron- ¿Por qué el Estado mexicano no puede enfrentarse a estas historias? Exacto. ¿Cuál es el error estructural ahí? Estructural. Bueno, hacemos una pausa, regresamos en un momento. Regresamos. Javier, decíamos, ¿dónde está la falta estructural? Pues es que sí, ya son muchos casos, muchos Teuchitlanes, Ayotzinapas, en fin, que se han ido acumulando. Y el tema, yo creo, como dice Ana Laura, al final del día es el horror de saber que existen estas cosas en nuestro país.
Sí, digo, la semana pasada hablábamos un poco de este tema y Chucho, bajo el supuesto de que había capacidad del Estado mexicano, Sí. Chucho decía que tal vez el problema es uno de credibilidad. Y Blanca, a su vez, sumaba a ese problema de credibilidad un problema de voluntad política para enfrentar a quien tienes que enfrentar para decir toda la verdad. Sí. Y si esos, en efecto, son los obstáculos, estamos en muy serios problemas. Sin embargo, yo insistiría, creo que con lo que siempre ha argumentado Ana, que hacer las cosas y hacerlas bien da credibilidad y empodera más a quien duda de su voluntad, de si alcanza su voluntad política. Totalmente. Entonces, sí es riesgo, es una estrategia riesgosa. Y si hay una especie de espectro de Ayotzinapa que hicieron mucho, pero no fue toda la verdad y solo la verdad. Vamos a decir que fue mucha verdad, pero no toda la verdad. Y se dejaron cosas fuera. Yo prefiero eso que esto. Pero Acabas de- pero salió sí. tan mal eso que yo creo que sí tienen ese espectro. No, a ver, yo creo que hay un trauma de que de que Teuchitlán se pueda convertir en el Ayotzinapa de este gobierno, porque el Ayotzinapa al gobierno de Peña fue fundamental para la caída en la popularidad del presidente Peña Nieto, pero además quien aprovechó políticamente, Chucho, Sí. fue López Obrador. Sí. Y todo ese grupo aprovechó tremendamente. Y ese es parte del papel de la oposición. Se vale, sí. Claro, ¿no? O sea, cuando dicen es que los carroñeros, la oposición, bueno, pues ¿qué oposición quieren? Una Bueno, que... yo creo que esa es su responsabilidad política, es hacer estas denuncias, hacer la vigilancia de lo que Claro. hace el gobierno. Y yo creo que esta semana, frente a esa expectativa de que se hagan bien las cosas, que se demuestre voluntad para esclarecer los hechos, de que se utilicen todos los instrumentos del Estado para conocer lo que sucedió ahí y en el entorno de Teochitlán, me parece que desapareció. Porque no hubo un compromiso, porque no ha habido un compromiso con el ¿Pero qué esclarecimiento de cambió? los hechos. Porque la presidenta cambió? dijo, es No, que no esa es cambió. la... Bueno, yo creo que Alguien le estuvo diciendo algo a la presidenta, no te conviene, sí te conviene, no sé, algo cambió, evidentemente, bueno, de convertirlo a mí en me prioridad parece nacional. que hay un discurso general Sí. de compromiso con las víctimas, que hay un compromiso general con atender el tema de los desaparecidos, que es un cambio Sí. frente a López Obrador, Correcto. pero los pasos concretos para iniciar ejemplarmente con el esclarecimiento de este asunto, no ha estado dispuesta la presidenta de la República en echarlo a andar. Entonces, me parece que ese discurso de la semana pasada de la presidenta Sheinbaum fue eso, un discurso. Ana Laura. Yo creo además que, y eso lo conozco, o sea, la presidenta está mucho más equipada que Andrés Manuel o que Peña Nieto para poner un equipo que esclareciera. Porque sí lleva tiempo haciendo. A mí me tocaron varios casos cuando estaba cerca de Darfur. ¿Qué forma de trabajar? ¿Qué instrumentos? O sea, sí hay. Y ella Hay capacidad. La presidenta respeta un montón ese trabajo. Y lo sigue y pregunta. Si hay algo. Que es medio científico, De hay lo que que hacerlo. sabe la presidenta en México es de seguridad. Sí. Entonces, yo no sé quién le metió algo en la cabeza. Porque a mí me parece que ella sí podría haber puesto unas unidades de investigación para saber qué había en ese campo y cuál era la dinámica. Y la segunda, que es una forma de atender el problema, es evitar y localizar más campamentos, porque hay más de estos, digamos, y evitar que se sigan reclutando a los chiquitos. Que a diferencia de Ayotzinapa, ¿Pero donde cómo haces eran eso? 43, aquí... ¿Cómo? Pues, ¿cómo o sea, se hace así como eso? haces una campaña contra el fentanilo, Bueno, es empiezas buen a punto. dar Sí. un conjunto Cuidado, de investigación. claro. Cuidado, estas son las Sí. redes, los reclutan de esta manera. Sí. Si en Facebook Bajando las páginas. parece un Exacto. sueldo muy alto y que no es razonable, no te acerques, busca Muy no sé buena qué. idea. O sea, Sí, sí. Muy hay buena idea. una manera de hacer que O sea, los por lo menos jovencitos- informándole a la gente para que no caiga en estas trampas. Bueno, y eso Eso ya está muy bien, hubiera, ya muy eso bien. para ella Sí. hubiera hecho una diferencia enorme, a Brutal. diferencia de los 43. Porque en los 43 se trataba de encontrar Sí. a los 43 Sí. y dónde estaban los No, 43. aquí son cientos, Aquí son miles, muchos. quién sabe. Si empiezas a dar
cómo está funcionando este fenómeno. ¿Tú crees que con GPS no encuentran más de estos? Claro que los encuentran. Y con las policías municipales que están súper metidas en el ajo, claro que los encuentran. Entonces, ¿por qué no pensamos que quizá no vamos a conocer toda la verdad, pero vamos a evitar que esto siga siendo? ¿No te y esta parece es tu estrategia. increíble que a la semana pasada, no sé si esta semana, pero la semana pasada, no sabíamos quién era el dueño del rancho Izaguirre? Ni siquiera se supiera quién era el dueño del rancho Izaguirre, que es un tema público, ¿no? Del registro de la propiedad, ¿no? Sí, ¿Quién pero- es el dueño de ese campo de exterminio, campo de entrenamiento, como lo quieras llamar, de ese horror? ¿Quién es el dueño? ¿Y quiénes son los No cómplices? sabemos. Nadie ha ido Las a inve- complicidades están a nivel local. No, claro. Un último comentario, Javier Tello, por Sí, favor. yo sí espero que esté equivocado Chucho y que no sea un mero discurso demagógico. Sí. Si pensamos que genuinamente le quiere entrar al tema de la seguridad, y es uno de sus dos grandes temas en este sexenio, el tema económico y el tema de seguridad, le tiene que entrar a todos estos temas y le tiene que entrar de la manera en que propone Ana Laura, aprovechando ese conocimiento de quien está encargado de esa estrategia. Y yo sí espero que algo de eso ocurra. Por lo menos la prevención. No, porque entonces ya olvídate del pilar de seguridad. Y bueno, dada la presencia de Trump, también nos podemos ir olvidando del pilar de economía y no sé qué queda Pero además, de su proyecto. Además, con lo que pasó hoy en la mañanera, creo que se hace más grande el tema. En lugar de tratar de, digamos, de control de daños, pues es un escándalo, perdón, poner a youtuberos y a influencers a informar qué es lo que vieron en el rancho Izaguirre, ¿no? O sea, además, ya sabemos quiénes son esos youtuberos y esos influencers. Tampoco es que sean gente muy independiente que digamos, ¿no? ¿Y a qué iban? Ya ¿A qué sabemos. iban, no? A ver, ¿tú qué viste? No, pues no importa lo que yo vi, es lo que digan las fiscalías. No es como El si perito. pedirle a un influencer, a un youtuber, oye, tú ves esta radiografía, ¿qué ves? No, pues yo la veo perfecto, ¿no? Pues no sabes leer radiografías, ¿no? En fin. Totalmente. Gracias, Chucho. Gracias, Ana Laura. Gracias, Javier. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.